Ayuso trata de reescribir su gestión en la pandemia con ataques a RTVE y a la oposición en la Asamblea. Aunque la cifra de 7.291 fallecidos fue la que contabilizó la propia Comunidad de Madrid, ahora la presidenta madrileña afirma que fue un invento de un exconsejero y, pese a los documentos publicados, niega que se excluyera a las personas mayores de la atención hospitalaria. La oposición pide a Ayuso que vea el documental de los 7.291 muertos en residencias y ella les acusa de retorcer el dolor. Isabel Díaz Ayuso y su equipo están intentando reescribir la historia de la pandemia cuando se cumplen 5 años de la declaración del estado de alarma. La presidenta madrileña quiere que se olvide la realidad de su gestión y, sobre todo, el episodio más polémico: los protocolos que su gobierno envió a las residencias de mayores durante el peor momento de la pandemia, prohibiendo derivar a hospitales a los residentes que estuvieran enfermos. Según las cifras de su propio gobierno, por culpa de esos protocolos, fallecieron sin asistencia sanitaria 7.291 personas en las residencias madrileñas. Pero un lustro después, y coincidiendo con el aniversario del estallido de la pandemia, Ayuso dice ahora que, en realidad, los muertos en esos centros de mayores fueron 4.100 y los desvincula de las polémicas directrices enviadas por su ejecutivo. Su revisionismo choca con las evidencias. La urgencia de Ayuso por negar la realidad de los llamados protocolos de la vergüenza y del número de fallecidos coincide con la emisión en RTVE del documental 7.291 sobre las muertes en residencias. El intento de la presidenta madrileña por reescribir lo ocurrido ha ido aparejado, además, de duros ataques contra la corporación pública por la emisión de la mencionada grabación. A última hora del miércoles, 24 horas antes de la retransmisión, el gobierno de Ayuso envió una carta al presidente de RTVE, afirmando que el documental tiene un marcado sesgo ideológico que no se corresponde con la realidad, y pidiéndole publicar el video enlatado en el que el miércoles la presidenta madrileña cargó contra el gobierno central por su gestión de la pandemia y alabó su trabajo en Madrid. RTVE respondió negándose a plegarse a los deseos de la Puerta del Sol y recordando que Ayuso rechazó la oferta de ser entrevistada por la televisión pública. Justo antes de la emisión del documental, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, intervenía en el programa de RTVE que emitía el canal 24 horas para asegurar que le parecía un auténtico error lo que está haciendo TVE el día de hoy. Ustedes están utilizando el dolor de las víctimas para poner el foco en esta comunidad. Le reprochaba al conductor del espacio, Xavier Fortes, desde la puerta del polémico Hospital Sendal, construido por el gobierno de Ayuso tras la pandemia. Para Serrano, 7.291 es un documental que a casi nadie interesaba y parte de una cifra absolutamente falsa. Por todo ello, el PP de Madrid acusa a RTVE de estar al servicio de la izquierda y en un permanente ataque del gobierno a una presidenta, como Ayuso. Fortes le recordó que la cifra 7.291 fue la que facilitó la comunidad e insistió en que se había invitado a la propia Ayuso para intervenir en el espacio, además de aceptar todas las opciones que le ofreció el Ejecutivo madrileño. Serrano insistió en que el que se emite este jueves es un documental de parte que ataca a una comunidad autónoma y exigió la publicación del vídeo enlatado de Ayuso del miércoles. En un programa de TVE no se emiten publireportajes, ni del Gobierno de Madrid ni del Gobierno central. Le contestó el presentador del programa A
Todo ello se unió este jueves un agravamiento de los exabruptos de la presidenta contra la oposición de Más Madrid y PSOE. Hasta ahora, la justicia ha cerrado prácticamente todas las vías para castigar penalmente a los dirigentes madrileños por lo ocurrido en las residencias. Dos juzgados de la región, que instruían dos de las causas más relevantes, han decidido archivar las diligencias. Pero desde esos tribunales sí se han constatado los llamados protocolos de la vergüenza que la presidenta madrileña trata ahora también de desmentir pese a los documentos oficiales. Además, en octubre se presentó una denuncia expresa por parte de varios familiares contra los presuntos responsables políticos de la tragedia que aún sigue tramitándose. A partir del 18 de marzo de 2020, solo 6 días después de la declaración del estado de alarma, la Comunidad de Madrid envió a las residencias de mayores y a los centros sanitarios protocolos para evitar que los ancianos de residencias fueran trasladados a hospitales. Infolibre publicó en mayo de ese año 4 versiones diferentes de estos documentos, que fueron firmados digitalmente por el entonces director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020. Desde entonces, Ayuso y el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han sostenido que los textos se enviaron por error y que se trataba de borradores. Pero los documentos llegaron a las residencias y estaban firmados. Los borradores nunca suelen estar firmados. El contenido textual del principal texto que llegó a las residencias de mayores es el siguiente: se procederá a derivar al hospital a los pacientes que no tengan las siguientes características. Serían criterios de exclusión: pacientes en situación de final de vida, subsidiarios de cuidados paliativos, pacientes con criterios de terminalidad oncológica, de enfermedades de órgano avanzada, pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa, GDS de 7, deterioro funcional severo, definidos por Bartel, deterioro funcional grave, Bartel 25 a 40, más deterioro cognitivo moderado, GDS 5. Lo ideal sería visita, atención en la propia residencia. Es decir, que la comunidad prohibía derivar a hospitales a numerosos mayores no solo por sus enfermedades, sino también por su situación cognitiva. Además de estas indicaciones, esos mismos días, la Consejería de Sanidad recomendó a los médicos de atención primaria evitar el traslado a los hospitales desde sus domicilios de pacientes con síntomas de COVID-19 que fueran mayores de 80 años y tuvieran patologías graves, en un protocolo que publicó en mayo de ese año eldiario.es. Las inspecciones realizadas por la Policía Municipal en las residencias de la ciudad de Madrid durante las peores semanas de la pandemia desvelaron también la situación desesperada en la que se encontraban esos centros. Tal y como publicó eldiario.es, los agentes constataron por escrito la falta de personal sanitario y de equipos de protección, que se sumaban a una ausencia de respuesta por parte del gobierno de Ayuso. Al menos 5 de esos centros detallaron a los agentes cómo fueron ignoradas sus llamadas de socorro, mientras sumaban infectados, fallecidos y trabajadores en cuarentena. Sugieren abandono por parte de las instituciones. Recogió, por ejemplo, el informe realizado por los agentes municipales el 17 de abril de 2020 en la residencia Hermanas Merecedoras de la Caridad. En esa fecha, ya habían fallecido 3 mayores en ese centro y 4 de los 9 trabajadores se encontraban de baja por presentar síntomas compatibles con la COVID-19. No contaban con ningún médico. No han recibido visita de UME, ni bomberos, ni nadie hasta nuestra llegada, escribieron los agentes municipales en el informe.
Hasta 4 residencias más contaron a la policía local que no obtuvieron respuesta alguna tras vivir situaciones similares y tras haber pedido auxilio a la Comunidad de Madrid. Ya el 22 de marzo de 2020, el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, envió 2 emails adelantados por El País a Ruiz Escudero, cuestionando la legalidad de las medidas de derivación de los residentes en centros sociosanitarios y advirtiendo de que si no se aportaba apoyo a estos centros, sus residentes podían fallecer en condiciones indignas. Reyero acabó dimitiendo del cargo en octubre de ese año, precisamente por estar en contra de esa estrategia de su propio gobierno. Pero antes, en una comisión en la Asamblea de Madrid, calificó los protocolos de poco morales y posiblemente ilegales. También dijo que estuvo radicalmente en contra de estos criterios reflejados en varias órdenes por las que se rechazaba el ingreso en hospitales a determinados usuarios de residencias de mayores. Reyero afirmó que dichos protocolos eran contrarios a los derechos internacionales de las personas con discapacidad. Todos, por ser ciudadanos, tenemos derecho a la sanidad pública. Por vivir en una residencia, no se pierde ese derecho, lamentaba el exconsejero. Este miércoles, en su nuevo informe sobre la pandemia, la Comunidad de Madrid carga con dureza contra Reyero.